mostraban la parte de enfriamiento. Y el video que nos consiguió Carlos es un video que tiene de principio a fin. Te dice con qué metal está trabajando, entonces a qué temperatura lo elevan, por qué. Y finalmente, bueno, hacen todo el testeo y hacen la muestra de la dureza con la máquina correspondiente. Así ven un proceso de principio a fin. Carlos, ahí te veo que... ¿Ahora sí? Perfecto, ahora se te escucha bien. ¿Qué tal, chicos? Buen día. Simplemente un poco completar tanto lo que le mandó Germán como lo que la consulta, como lo que estaba diciendo recién Germán. El proceso de templabilidad, si ustedes recuerdan, es un proceso en el cual fundamentalmente lo que hace es modificar digamos, las propiedades mecánicas del material. Esas propiedades mecánicas fundamentalmente se refieren a dureza, resistencia a la tracción, es decir, cambiarle las características de ese metal. Para eso hay que ubicarse dentro del diagrama hierro-carbono en la zona de la austenita, de lo que es el hierro gamma. Eh, Cuando uno empieza a ver los estados alotrópicos del hierro, recuerdan que después de 720 grados cambia su estructura cristalina, pasando de cúbica centrada en el cuerpo a cúbica centrada en las caras. Eso implica que tiene una mayor afinidad y puede tomar mayor cantidad de elementos, en este caso de carbono. ¿Qué ocurre? A temperatura ambiente esto no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que busca el tratamiento de templabilidad? Es elevar la temperatura de ese material, por ejemplo, de una pieza que nosotros tenemos, meterla en un horno, elevar la temperatura hasta alrededor de 950 grados y luego, para que esa estructura donde el, los átomos de carbono difunden dentro de la estructura cristalina del hierro y mantener esa estructura a temperatura ambiente, lo que hay que hacer es enfriarlo rápidamente. Al enfriarlo rápidamente pasamos de tener austenita a la estructura que se llama martensítica. Como ese enfriamiento no es instantáneo porque no hay ningún elemento que nosotros, ningún medio que nosotros metamos la pieza a 950 grados y en fracción de segundos la tengamos a 20 grados centígrados, entonces influye el medio de enfriamiento. Ese medio de enfriamiento ya ahora se los va a comentar más en detalle Germán, pero puede ser dentro del horno, puede ser, digamos, en el medio ambiente, con un ventilador, o sea, con aire, puede ser sumergiéndola en un balde con agua, puede ser ese balde con agua que se esté agitando, puede ser en aceite, el aceite en movimiento, puede ser en salmuera. Entonces, todo ese tipo de los diferentes elementos que nosotros estamos obteniendo para meter la pieza y poder disminuir la temperatura, vamos a tener en toda la estructura diferentes fases, diferentes estados de lo que es la pieza. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, el otro día yo daba como ejemplo, ¿recuerdan cuando cuando veíamos la colada de aluminio que volcaba sobre un molde? Bueno, teníamos que la zona exterior, que se enfriaba rápidamente, el tamaño de grano era más chico, era más duro, y hacia el interior de la pieza, hacia el interior de esa estructura de colada, los granos iban siendo cada vez más alargados hasta llegar al centro, donde tenían mayor tiempo de crecimiento de grano y teníamos los granos grandes. Ahora, imagínense el proceso, digamos, casi muy similar, con las mismas características. Yo tengo esta pieza, la sumerjo en agua, supongamos, lo primero que se va a enfriar es la parte exterior. Entonces, esta parte exterior de la pieza es la que va a tener la estructura martensítica, es la que va a tener mayor dureza. Y a medida que nos vamos adentrando hacia el centro de la pieza, la dureza va a ser, va a ser menor, va a tener otras características, otras propiedades. Entonces,
Lo que le va a mostrar, lo que estuvo hablando recién, tanto la consulta del alumno como la respuesta de Germán, es decir, hay ensayos, el Jomini, el Grossman, que demuestran que esto que yo les estoy contando así en el aire y con este elemento que simboliza una pieza, cómo ocurre que hay variación en todo, ya sea una pieza redonda, un eje, en un diámetro, o en una pieza cuadrada o diferentes formas. Los ensayos y los estudios van a demostrar que lo que estamos hablando está sucediendo. Yo daba un ejemplo el otro día, digamos, ¿para qué quiero tener una pieza donde afuera, en su exterior, sea muy dura y en el interior tenga una matriz más blanda? Bueno, va a depender del uso que nosotros le queramos dar a la pieza, por eso es el tratamiento térmico. Nosotros, el ejemplo que dimos, la transmisión de movimiento en un auto, del motor a la rueda. Esa transmisión de movimiento se da a través de un eje. Ese eje, imagínense, si no le hacemos un tratamiento térmico, si así como salió de la fábrica lo llevamos y lo montamos en el vehículo, va a tener una dureza limitada, una resistencia a la tracción limitada. Cuando nosotros estemos a una velocidad 80, 100 kilómetros por hora y tengamos que frenar bruscamente, va a haber, entre el momento que el motor se para y las ruedas, va a haber una torsión que lo asume el eje. Esa torsión, si ese eje es muy blando, se va a doblar todo. Si hacemos que el material sea muy duro, cuando nosotros pasemos de 100 kilómetros por hora a 10 kilómetros por hora en fracción de segundos, va a ser como un vidrio y se va a romper, no va a permitir que vaya disminuyendo la velocidad de a poco. Entonces, lo que se busca con los tratamientos térmicos, en este caso la templabilidad para ese producto, es que tenga una mezcla de exteriormente una dureza muy alta y hacia el interior, hacia el núcleo, hacia el corazón del eje o de la pieza, una resistencia a la tracción menor para que pueda absorber todo este tipo de movimientos. No sé si se entendió, no sé si podemos ver el video, si alguno de los chicos tiene alguna duda antes de seguir avanzando. Bueno. Como bárbaro. Otro ejemplo quizás que se me ocurría a mí el otro día charlando con Carlos era el tema de los engranajes. ¿Vieron? Los engranajes están sometidos a una presión que es, si bien la presión va girando en la medida que el engranaje va girando, va ejerciéndose ese mismo punto, tienen en la parte de los dientes una fuerza muy, digamos, tienen muchas tensiones, pero tienen que conservar su estructura interna. Entonces tienen un núcleo mucho más elástico que la parte de afuera. La parte de afuera es rígida y súper dura, y la parte de adentro es mucho más blanda, cosa que puede estar soportando todas esas tensiones que están constantemente dándole la vuelta a la pieza. Esto es un mecanismo, creo que se explica bastante más el día que lo vayan a hacer. Ven el funcionamiento de los engranajes, ven cómo es que se distribuyen todas las fuerzas, y van a ver que en la parte del centro va a aguantar muchísima más energía. Me acuerdo que encima, que es algo que se charla en la clase, lo comentan que el núcleo tiene estas resistencias elásticas, así que está bueno también, a medida que vayan viendo las materias, estos casos, que pueden ir relacionándolos quizás con esto de la materia que estamos contando. Una cosita más. Recuerden, chicos, algo que se va diciendo. Es decir, nosotros tenemos, como dijo Germán, en algún momento el acero es el elemento o el metal con más uso dentro de lo que es las industrias, los desarrollos, edificios, puentes, etcétera, etcétera. Cada uno de estos aceros tiene una característica distinta, y necesito un acero para alta temperatura, necesito un acero para hacer un molde, necesito un acero para un puente, necesito un acero para un eje de un motor, necesito un acero para un barco. Entonces, no se fabrica, o sea, cada elemento, cada acero necesita de elementos aliantes, de características físicas y mecánicas puntuales. Y en una fundición no podemos hacer 200 kilos para acá, 300 kilos para otro pedido. Entonces se hacen aleaciones, aceros básicos, aceros bases, y que luego con los tratamientos térmicos hace que nosotros podamos extender
esos usos finales. Entonces, con una templabilidad voy a conseguir aceros para, no sé, para determinados ejes, para, como dijo Germán, para engranajes. Si le pongo con un recocido y voy a tener un acero blando para hacer chapas para autos. Entonces, los tratamientos térmicos nos abren el espectro de usos finales de todos los aceros que nosotros desarrollamos y tenemos presentes en las industrias. Listo, Germán, si querés mostrar el video, si no hay ninguna pregunta. Bárbaro, bárbaro. Un poco de lo que decía Carlos recién, ahora en todas estas secciones de tratamientos térmicos, arrancamos con temple y quizás para focalizarnos en uno, estudiarlo a fondo, ver las distintas variables que pueden haber en juego y todo. Ya la clase que viene tocamos todo el resto de los tratamientos térmicos, que van a ver que quizás el temple es algo más característico del acero, se da en otros materiales, pero es algo que uno asocia directamente al acero, es para los aceros, es el foco, está en los aceros. El resto de los materiales, el resto de los tratamientos térmicos se aplican toda la industria metalúrgica, todos los recocidos, la recristalización, todos estos otros tratamientos térmicos que aplicamos, los aplicamos en cadena, en conjunción, para lograr unas propiedades definidas. Van a ver que ya cuando nos hayamos explicado todo, vamos a estar hablando de temple y revenido. Son dos fases. La primera va a ser el temple, la segunda va a ser el revenido, que ayuda a liberar tensiones que se han generado durante el temple. Fíjense que si estamos reduciendo la temperatura bruscamente para poder lograr un temple, todos los movimientos bruscos, como ya hemos dicho en su momento, generan tensiones internas, entonces vamos a buscar reducirlas y a eso le hacemos un prevenido. Todo esto va a quedar más explicado en la clase que viene, no se preocupen, pero para que ya vayan teniendo una idea. Ahora pasamos, comparto pantalla acá en este otro lado y vamos a ver pequeño repaso por encima del PDF y cuando lleguemos a los ensayos mostramos el video que pasó Carlos, que va a mostrar esquematizado bien cómo sería todo el ensayo y el porqué de cada etapa y está muy bueno para poder conceptualizar y entender todo lo que se vio en la clase. Dígame si se ve bien, ¿eh? Ahí se ve más o menos. Sí se ve, profe. Buenísimo. Bueno, nosotros asumimos que todo le llega el material. Vamos a hacer un repasito para estar todos en la misma página y en caso del que no lo haya leído, tirarle un salvavidas también. Cuando hablamos como decía Carlos hace un rato, de esto de la nueva transformación, el nuevo esquema, esta martencita que no figuraba en nuestro diagrama de hidrocarbono, vamos a abrirlo un segundo por acá. Fíjense que nosotros no tenemos una martencita en nuestro diagrama de hidrocarbono. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el diagrama un poco más a fondo, habíamos hablado que este es un diagrama bastante estable. Digamos, si bien el diagrama de hidrocarbono es metaestable, el diagrama estable está marcado con líneas rojas que habíamos comentado que eran de grafito y hierro. Nosotros logramos condiciones de casi estabilidad con el diagrama de hidrocarbono. Entonces podemos tratarlo como un diagrama bastante de equilibrio. Habíamos dicho que todas esas transformaciones se dan a enfriamientos muy lentos. Recuerdan que habíamos dicho que enfriándolo lentamente cuando conseguíamos exactamente el comportamiento como se lo describe el diagrama. Entonces, lo que sucede es, cuando enfriamos rápido, espera que no sé, hay alguien que está haciendo eco. No sé si alguno había prendido el micrófono, si quería hacer una consulta. Estamos. Lo que sucede, como había dicho Carlos, fíjense que la austenita tiene una mayor cantidad para poder disolver carbono y esto tiene que ver con la forma estructural de la austenita. Tiene una estructura cúbica centrada en las caras en vez de centrada en el cuerpo y fíjense que tenemos tanto el hierro alfa como el hierro delta, ambas tienen una estructura cúbica centrada en el cuerpo y fíjense la diferencia de solubilidad que tenemos. Estos dos tienen una solubilidad muy parecida, tienen una estructura cristalina muy parecida, y la austenita, que tiene una sólida centrada en las caras, tiene una estructura diferente y puede almacenar, fíjense, la cantidad magna comparado con hierro alfa y gamma. Ahora, cuando nosotros enfriamos rápidamente, recuerden que los átomos de carbono dentro de la estructura se mueven por difusión, están difundiéndose a lo largo de toda la estructura y son procesos que toman tiempo, digamos. Entonces, cuando nosotros empezamos a enfriar, suceden, vamos a analizar primero lo que sucede en el diagrama de hidrocarbono y después lo que pasa cuando enfriamos rápido.
Cuando empezamos a enfriar, si tenemos una austenita a cualquier concentración, vamos a suponer una con bastante concentración para que sea más visual quizás, lo que se empieza a pasar es que la austenita empieza a difundir, o se empieza a difundir el carbono, se empieza a soltarse, empieza a irse de la austenita, porque pasan dos cosas. La primera es, la austenita se transforma en ferrita. Ustedes recuerden que nosotros hablábamos de los estados alotrópicos, como decía Carlos recién, del hierro, y cuando hablamos de los estados alotrópicos del hierro, es la transformación del hierro en sí. El hierro pasaba de ferrita a austenita y después a hierro gamma. Se entraba en el cuerpo, se entraba en las caras y por último se entraba en el cuerpo de nuevo. ¿Está bien? Entonces, las transformaciones estructurales son entre los distintos estados alotrópicos del hierro. Vamos a ver si podemos, a ver si me permite. No, quería ver si podía grabar la clase, pero no. Se ve que hoy me parece que la creé con mi cuenta personal y no me va a permitir. Pero bueno, quedó. Recuerden que estamos diciendo las transformaciones del hierro son entre las distintas fases del hierro, entre los distintos estados alotrópicos del hierro. Entonces, la cementita no es un estado alotrópico del hierro. Sin embargo, vemos que cuando enfriamos la austenita, vemos que se forma cementita y ferrita. Se formará en el estado de perlita, es verdad, pero en esencia se forma ferrita y cementita. La cementita es un carburo y se forma a medida que la austenita se va transformando en ferrita, queda un montón de carbón que no se está usando y ese carbón difunde hacia los bordes de esos granos y termina robando un poco de ese hierro, formando carburos de hierro. ¿Está bien? Entonces termina formando la cementita, que es un carburo de hierro. Entonces tenemos la austenita, termina difundiendo parte del carbón, ese carbón roba un poco de hierro y se convierte en carburos, que es lo que nosotros conocemos como cementita, y la austenita luego remanente se convierte en ferrita, transforma su estructura, cambiando su solubilidad además en ferrita, y tenemos los dos. Lo que sucede cuando enfriamos rápidamente es algo muy parecido. Nosotros vamos a tener, enfriando rápidamente, no vamos a dejar que se difunda ese carbono, y tampoco vamos a dejar que se pueda transformar en ferrita, porque como está todo ese carbono todavía en la estructura, no lo dejamos que difunda completamente, la transformación de austenita a ferrita se hace imposible, porque no puede soportar esta cantidad de carbono que está en la estructura. Entonces adopta una nueva forma, la cantidad de átomos de carbono lo obliga a adoptar una nueva forma donde efectivamente puede almacenar todo este carbono en solución. Que eso es esta forma tetraédrica, fíjense que hace un rombo, pero acá tenemos dos tetraedros, uno apoyado por encima del otro. Adopta esta forma tetraédrica que le permite adoptar muchos más átomos de carbono. Y específicamente le permite adoptar la misma cantidad que le permitía adoptar la austenita. Entonces, si nosotros teníamos una austenita original, supongamos que podemos convertir la pieza 100% en martensita. Nosotros si teníamos una pieza con 1,99% de carbono, de 100% austenita, si la enfriamos entera de una, cosa que ya vimos que no es posible, pero si la enfriamos entera de una, conseguimos martensita 100%, vamos a ver que nuestra martensita tiene exactamente la misma composición que la austenita, ¿está bien? Entonces puede retener la misma cantidad que la austenita, entonces todo lo que era austenita ahora va a ser martensita con las mismas proporciones de hierro y de carbono, ¿está bien? Ahora nosotros encontramos que esta martensita es mucho más dura, es mucho más frágil también, pero su fragilidad no es tanto como la de un hierro de fundición y tiene una dureza, la relación, digamos, es bastante mejor. Es mucho más dura y no es tan frágil, aunque no deja de ser frágil, digamos. No toda la dureza está muy atada también con la fragilidad. Tiene propiedades muy parecidas a la ferrita en cuanto a esta maleabilidad, quizás, por eso es tan beneficiosa. Tiene esta propiedad de ser un poco más maleable, no quiero decir que lo sea. Una ferrita obviamente va a ser mucho más maleable, pero es más maleable que un hierro de fundición. Por eso tenemos una gran dureza con algo no tan frágil. Es bastante buscado. Sin embargo, si tenemos una pieza de 100% martensita, evidentemente va a ser frágil. Entonces, nosotros lo que vemos, como decía Carlos hace un rato, es que enfriarlo todo muy de golpe es imposible. Entonces, porque los medios de enfriamiento no nos dan y la difusión de calor dentro de la pieza tampoco nos da. Entonces, va a terminar, por lo general, siendo que no toda la pieza se convierte en martensita y no va a pasar como vemos hace un rato, que el núcleo va a estar convertido, va a seguir siendo una ferrita, una cementita, y la parte de afuera va a ser la martensita. Entonces vamos a tener una parte de afuera bastante más dura y una parte de adentro bastante más maleable o más
más blanda, digamos. Y ahora esto, nosotros no podemos, o sea, podríamos estar estudiando la composición de martensita, pero la estudiamos a través de ensayos de dureza. Si sabemos que es tanto más dura la martensita, si hacemos ensayos de dureza, en las partes que más dura sea, nos va a dar una referencia a cuánta martensita vamos a tener en nuestra pieza, ¿verdad? Entonces ahí es donde surgen estos ensayos. Bueno, acá para el que quiera leerlo después, si no lo leyó y demás, primero planteamos un poco lo que es el temple, que es el temple es este tratamiento térmico por el cual conseguimos esa martensita. Explicamos un poco lo que es la martensita, un poco lo que estuvimos contando recién. Vemos comparado la dureza de la martensita. Fíjense, la escala Rockwell es una escala, así como nosotros hablamos de grados centígrados, grados Fahrenheit. Rockwell C es una escala de dureza, es una escala, hay otras también, pero es una escala una de las que más se usa, digamos. Y lo compara un poco con otros elementos, la dureza, para estar viendo relativamente qué tan duro es con nosotros también. Después tenemos la velocidad de enfriamiento, que ahora nos vamos a meter un poquito más de lleno también, que tiene que ver con el medio de enfriamiento. Y después, bueno, pasamos a los ensayos, en lo que es el apunte. Vamos a seguir un poco el orden del apunte, así no nos perdemos mucho tampoco. Nosotros cuando hablamos de enfriar, vamos a ver, como decía Carlos recién, que es imposible conseguir martensita todo de una, entonces vamos a buscar distintos medios de enfriamiento para lo que sea que queramos hacer. Si nosotros queremos tener mucha martensita en la pieza, si nuestro objetivo final es una pieza que tenga mucha martensita, vamos a buscar enfriarlo muy rápido. También depende de la forma de la pieza. Si es una pieza muy finita, obviamente con algún medio de enfriamiento va a ser más que suficiente. Si es una pieza muy grande, quizás necesitamos medio de enfriamiento que enfríe más rápido para poder llegar a la temperatura del centro lo más rápido posible. Entonces, todo de acuerdo a necesitamos a las especificaciones que nosotros necesitemos sobre el final, es qué medio vamos a utilizar o no para enfriar. Entonces, nosotros tenemos como dos factores principales. Uno es la pieza en sí, y la capacidad de la pieza de poder transmitir el calor hacia la parte de enfriado. En el caso del ensayo Jomini sería la capacidad de poder transmitir el calor que está arriba, transmitirlo para abajo, así el agua se lo puede llevar. Y en el caso de Grossman es transmitirlo del centro hacia las paredes. Entonces hay una dosis que es la de transmisión de calor interna al metal, qué tan capaz, qué tanto transmite el calor, qué tan buen conductor del calor es. Y la otra también es el medio de enfriamiento. Imagínense que no es lo mismo enfriar con un agua que está a 90 grados que con agua que está a 20 grados. Eso mismo podemos verlo acá mismo. Fíjense que acá estamos comparando un enfriamiento con solamente agua quieta. Es un balde con agua donde fuimos y metimos la pieza y fuimos midiendo cómo fue cambiando la temperatura. Entonces la primera curva que vemos acá corresponde a agua a 40 grados. Fíjense que enfrió la pieza bastante más rápido, tenemos temperatura y tiempo acá. Entonces fíjense que bajó la temperatura bastante más rápido que haberla bajado en agua que está a 90 grados. ¿Está bien? Entonces, evidentemente, sobre el final, la temperatura de equilibrio va a ser los 40 grados, que es la temperatura del agua. Esto asumiendo que tenemos una fuente infinita de agua, porque si tenemos un baldecito chiquitito, la temperatura del agua va a subir arriba de 40. Asumiendo que tenemos una fuente muy grande de agua, donde la temperatura del agua no va a cambiar con la pieza, vamos a ver que baja la temperatura hasta los grados, se mantiene constante. Lo mismo con la de 90, bajará más lento. Entonces, fíjense que los distintos tipos de enfriamientos cambian cómo va a enfriar la pieza. Nosotros vamos a poder enfriar Carlos dijo hace un ratito un poco, acá los tenemos, si quieren, como varios escritos también, como para nombrarlos algunos, pero nosotros vamos a poder enfriar con agua quieta, con agua agitada, con aceite quieto, aceite agitado, aire, simplemente al aire libre, o con ventiladores tirándole. Entonces, vamos a poder conseguir, de acuerdo a qué lo usemos, distintas formas para poder enfriarlo. Cada uno con su velocidad de enfriamiento, con su severidad de temple, lo que llamamos. Ahora vamos a ver un poco más. Después también vamos a poder usar agua con soluciones. Quizás le agregamos sales o quizás le agregamos algún aditivo que ayude a enfriar más o menos. O que le permite al agua llegar a temperaturas menores a cero y nos permite seguir enfriando más. O que la haga más conductora o menos conductora de calor. Entonces, las posibilidades son infinitas, digamos, de enfriamiento. Hay algunas muy conocidas, que son las que más se usan, como decíamos recién, agua, aceites,
y algunos gases son los más usados, con agitación o sin agitación, pero son los medios más utilizados. Pero entiendan que cualquier cosa que lo pueda enfriar puede llegar a ser partícipe de esta transformación. Cuando hablamos de agitamiento y no agitamiento, es importante entender, en el caso del agua es muy gráfico. Imagínense que si yo tengo solamente agua pura y agarro una pieza y la meto en el agua, así como estamos viendo acá abajo, obviamente el agua sabemos que evapora a 100 grados centígrados, y la pieza esta estamos hablando de que va a estar, si es algún acero, va a estar por encima mínimamente, y si era un acero tectoide, va a estar por arriba de los 720 grados. Entonces imagínense, cuando ponemos esa pieza dentro del agua, tenemos, va a evaporarse muy rápido el agua que esté rodeando a la pieza. Entonces el agua que esté rodeando la pieza se va a evaporar, y ese vapor va a generar una capa alrededor de la pieza constante, protegerlo de seguir perdiendo temperatura. Entonces va a empezar a enfriar más lento. Si nosotros tenemos agua sin agitar, esto es lo que sucede, entonces el enfriamiento no es tan rápido como podría llegar a ser. En cambio, si estamos agitando constantemente el agua, si estamos de alguna forma, sea renovando el agua, haciéndola recircular, o directamente disparándole con un chorro de agua a la pieza que lo cubra por completo, como en el Yomini, que es agua con agitación, esa capa no va a estar ahí porque el agua está constantemente moviéndola, está lavando esa capa y la pieza está siempre en contacto con el agua. No se genera una barrera de vapor en el medio que le actúa como si fuese una campera que no le permite perder el calor. Entonces, estamos... ¿dónde estamos? ¿Dónde está el...? Acá. Después hablamos de la seguridad de temple, como la efectividad del medio se mide, se puede medir, y tiene que ver con qué tan rápido podemos enfriar tal pieza, o una pieza estandarizada. Cada medio de enfriamiento nos va a dar una seguridad de temple, que es esto, de qué tan rápido podemos enfriarlo, cuál es la capacidad de enfriamiento de este medio de enfriamiento. Después vamos a hablar de la templabilidad, que es propio del material, es qué tan susceptible la pieza a poder obtener martensita, digamos. Por una cosa vamos a tener la templabilidad y la seguridad de temple. Si nosotros podemos meter una pieza en un enfriamiento súper rápido, pero la pieza que tiene una templabilidad muy, muy baja, entonces a pesar de que lo enfriamos muy de golpe, quizás no conseguimos una templabilidad completa. Entonces, esto tiene que ver con la templabilidad, la capacidad de poder transformar la auxenita en la martensita. ¿Qué tan profundo podemos llegar con martensita en la pieza? ¿Está bien? Las variables que hemos distinguido son, si tenemos muchos aliantes, va a modificarlo, el tamaño del grano de la auxenita lo va a modificar, la presencia de otras fases también, cuando digamos, quizás tenemos una aleación con distintos, o tenemos más fases distintas, o tenemos más impurezas o menos impurezas. Todas estas cosas van a afectar a la templabilidad porque terminan afectando las propiedades del material. Ahora, para medir todo esto, para medir cuánta martensita efectivamente tenemos o no en la pieza, es cuando recurrimos a estos dos ensayos, el de Grossman, que es el de diámetro crítico, y el de Yomini. Vamos a ir primero al de Yomini, así lo estudiamos, vemos el video, y después pasamos al de Grossman, que habiendo visto el video además va a ser un poco más visual también. Habíamos dicho que usamos siempre la misma probeta, o sea, la misma probeta en decir, en cada material, cada acero que nosotros queramos testear, vamos a ir a cortar o en realidad a fundir o a armar, preparar esta probeta del mismo tamaño, siempre. En cualquier parte del mundo se va a preparar la misma probeta, las mismas dimensiones, misma altura, mismo grosor, mismo todo. Y por otro lado también el chorro de agua, el aparato lo vamos a preparar de la misma forma. Vamos a tener algunas llaves que nos van a permitir regular el flujo de agua que tengamos. La boquilla va a tener siempre el mismo diámetro, cosa de que siempre salga el mismo diámetro del chorro, y vamos a abrir la llave lo suficientemente como para que el chorro llegue a tal altura. Eso nos garantiza tener la misma presión, el mismo caudal de agua. Y por otro lado vamos a buscar tener siempre el agua a la misma temperatura. Yo valores por el momento no es de interés nuestro que se lo aprendan. A la gente del laboratorio sí. Ellos vuelven a tocar el tema de los ensayos. Y ellos sí les van a dar todos los valores estándares de la industria. Entonces sé que ellos le dan importancia a eso. Nosotros con saber que son cosas estandarizadas, con que vos decís esto es siempre igual en todos lados del mundo, eso va a estar bien, digamos, conceptualmente está bien, es más teórico. Pero bueno, el laboratorio se centra mucho en la práctica y para ellos es de suma importancia el hecho de que puedan ver esto y conocer las dimensiones y demás.
Este, Hola, ¿me escuchás? sí, se escucha, se escucha. Simplemente para agregar un poquito más a lo que estás diciendo. Cuando nosotros tenemos que analizar varias piezas, se escucha con eco, ¿no? Sí, ahí te muteé la otra computadora, creo. A ver ahora, Sí, ahí está mejor, a ver. ¿sí? Voy otra vez. ¿Estás con la compu ahí, Carlos? Y tengo los dos por las dudas, porque tengo problemas con internet. A ver, espera, hablale. Espera un segundo, a ver. Estoy con el Hotmail y con la cuenta de la facultad. ¿En la cuenta de la facu la tenés en el celu? No, en la compu. Ah, bueno, no me muestra a mí cuál es. En el que estás hablando ahora se te escucha bastante con eco. Si querés probar con el otro, yo te lo muteé el otro. Si querés sacarle el micrófono y A ver ahora. se sigue con eco. Ahí estás hablándole al celu o a la compu. La compu. ¿Querés cambiar el celu? El celu está con el micrófono apagado igual, ahora. No, no. Bueno, para que saco la compu y sigo con el celu. Bueno, bueno. ¿Ahora sí? Ahí se escucha perfecto. Dale. No, reafirmar lo que vos estás diciendo, Germán. Cuando nosotros tenemos que analizar templabilidades en diferentes eh, piezas, es decir, por ejemplo, uno tiene que hacer, vamos a ver en el video de Gemini, algo parecido es un bulón. Una producción de bulones que uno tiene que realizar 50, 60 mil bulones, hay que hacerles tratamientos térmicos. Entonces tenemos que tener la característica de que vamos a analizar no los 60.000 bulones, sino que haremos no sé, 5, 10, 15 bulones como ensayos para ver si la templabilidad es la adecuada. Esos ensayos, para que los ensayos sean repetitivos y que sirvan, repitiendo lo que dice Germán, tiene que ser la probeta de las mismas dimensiones. El caudal del agua tiene que ser siempre el mismo. La distancia, van a ver que en el video les va a decir cuál es la distancia entre la salida del agua hasta la altura que tiene hasta donde llega el bulón, la temperatura que está en el horno, la composición química, el diámetro de la probeta, es decir, todos los parámetros se tienen que repetir para que se fabrique en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos o en China, el resultado sean iguales y se puedan comparar y poder comprar el mismo producto en cualquier país. Simplemente eso, Germán. Bárbaro, buenísimo. Chicos, ¿hasta ahora alguna duda, alguna consulta de todo lo que estamos contando? No, asumimos que no. Continuando con el ensayo, nosotros se los comento rápido y lo vemos en el video. Una vez que empezamos a enfriar la pieza, la sacamos, o sea, calentamos la probeta hasta una temperatura de austerización, la austerizamos completamente y la ponemos bien rápido, cosa que no tenga mucho contacto con el aire ni nada y no se alcance a enfriar y no arranque la transformación. La colocamos en el dispositivo y abrimos la canilla de agua, cosa que arranque a enfriar en el testeo en sí. Una vez que una vez que ya haya enfriado por completo, que ya toda la transformación haya terminado, o sea que ya tengamos el producto final, vamos a lijarle un pedacito acá, cosa de poder efectuar el ensayo. La única razón por la que lijamos la pieza y por la que desbastamos este borde es para poder efectivamente hacer el ensayo que ya vamos a ver, para medir la dureza. El ensayo consta, más de una vez lo hemos comentado en la clase, Carlos lo ha comentado también, consta de poner la pieza y tiene un punzón en la punta y le hace cierta presión y estudia cuánto se hunde, cuánto no. Entonces tendrás sus mecanismos internos, los chicos del laboratorio lo conocen muy bien y tengo recuerdo que lo comentan cómo funciona en el laboratorio cuando hacen este testeo. Pero bueno, ese es un punzón que mediante algunos mecanismos internos, haciéndole cierta presión a la pieza, detecta y sabe leer la dureza. Y la lee en esta escala, en el caso que vamos a ver nosotros, la va a leer en la escala Rockwell. Entonces te va a tirar un número
que es el número de qué tan duro es en la escala Rockwell. Y nosotros vamos a ir midiéndolo a lo largo de toda la pieza y vamos a ir graficando estos puntos. Vamos a ir viendo la distancia de la pieza desde la punta hasta la... Depende del ensayo, pero ahí está estandarizado que la primera parte lo hacemos cada media pulgada o cada un milímetro y medio, y a partir de la mitad de la pieza cada 3 milímetros, algo así, pero bueno, esos son detalles quizás. Pero lo medimos a lo largo de toda la pieza y vamos marcando en cada punto de la pieza qué dureza Rockwell nos fue dando. ¿Está bien? Entonces después, si unimos todos los puntos, nos termina quedando una curva parecida a esta. Ahora, lo que hemos comentado, lo que comenté hace un rato, lo hemos comentado en clases anteriores, recuerden que uno habla de metales estandarizados, uno habla de como decíamos hace un rato, un SAE 1010, que un SAE 1010 es un acero al carbono solo, sin taleante, que tiene un 0,1% de carbono. Y uno lo compra como SAE 1010. Uno dice, yo voy al SAE 1010 que tiene esta cantidad de carbono, ya lo conozco. Entonces, el SAE 1010, cuando se inventa esto, se dice las composiciones que tiene que tener. Se pone un margen de error que puede ser. Recuerden que habíamos contado otra vez que de acuerdo de dónde se minen, de acuerdo a cómo se traten, de acuerdo a cuál fue el tratamiento y desde que se minó hasta que se produjeron las barras que se van a vender efectivamente en el mercado, hay un montón de variables que pueden agregarle impurezas, sacarle impurezas. Entonces, microscópicamente todas las composiciones varían, no son todas 100% iguales. Incluso entre barras de baches distintos de SAE 1010 van a variar también, aunque sean mínimas diferencias, van a variar dentro de un margen de lo que está permitido por la norma, digamos, ¿no? Si una pieza no tiene, yo me imagino el productor que produce piezas de SAE 1010, hace un testeo de su bache y ve que efectivamente no cumple, no puede venderlo como SAE 1010 porque ya no es SAE 1010. SAE 1010 tiene sus bandas, tiene sus márgenes, es decir, desde acá hasta acá es SAE 1010. Si bien uno lo vende como es un 0,1% de carbono, tiene un pequeño margen. Y ahora, sabiendo que todos los aceros de la industria que vos compres como SAE 1010 van a tener ese margen, los que estén más tirando para un lado van a tener un comportamiento y los que estén más tirando para el otro lado van a tener otro comportamiento. Teniendo esto en cuenta, se hacen ensayos de todos estos metales, viendo todas las posibilidades que pueden haber, y se arman lo que llaman estas bandas de templabilidad. La banda de templabilidad es, imagínense que estamos hablando de este SAE 1010, agarran al de menor composición de carbono y al de mayor composición de carbono o al de mayor impurezas, buscan los extremos permitidos por la industria que están dentro, que efectivamente caen dentro del SAE 1010, o sea que uno puede comprarlo y ser una de esas piezas, y buscan armar estas bandas de templabilidad, cosa que marcan dos curvas, donde yo sé que si yo voy a hacer un testeo con el ensayo Jomini de mi pieza o del metal que yo compré, efectivamente va a tener que estar adentro de esa curva. Es una forma de control de calidad, lo que hicimos hace un rato. Si no está dentro de esa curva es que algo está mal, no es el metal que yo compré o el proveedor me lo dio mal. Entonces, esto es uno de los ensayos que se puede hacer como control de calidad de insumos. Si yo compré un bache de piezas porque yo uso este metal para trabajar, un ensayo de Jomini puede ser uno de los ensayos que yo haga para realmente verificar si es o no el metal que yo estoy comprando. A ver, espera que Carlos ¿Me escuchás, Carlos, eso ahí? ¿Estás en la clase? Estoy intentando ayudar que Carlos pueda entrar. Bueno, cuestión que si planteamos estas bandas estas bandas de templabilidad, donde vamos a poner un máximo y un mínimo, y vamos a tener este mismo juego, un juego análogo al que hablábamos de las normas, que decíamos el SAE 1010 va a tener una composición entre este valor y este valor, y si tiene más o menos de eso, no va a ser el SAE 1010. Esto es tanto con porcentajes, el SAE 1010 no tiene aliantes, entonces es solamente hierro-carbono. Entonces tiene en cuenta el carbono, tiene en cuenta los mínimos de otros aliantes, incluyendo las purezas.
los máximos, perdón. Entonces uno tiene, recuerden cuando vemos impurezas que habíamos dicho que la industria ponía creo que un 0,4%, 0,04% de fósforo permitido, por ejemplo. Entonces vos haciendo un estudio sabés que si tiene más de 0,04 no cumple la norma, no es SAE 1010 y no se puede vender como SAE 1010. Esto lo mismo pasa acá. Si tuviese más de 0,4% probablemente el comportamiento cambie. Ahora, estos es tanto como para ensayar control de calidad a lo largo del proceso, como venía diciendo Carlos, si es que nosotros estamos fabricando metal, o control de calidad y demás. Son las curvas que ofrece la industria para saber si estamos efectivamente hablando del mismo material o no. Bueno, vamos al video que comentaba hace un rato Carlos. Fíjense que en el video vamos a plantea un metal de un acero Min 18. Ya esto se los adelanto si quieren, en el laboratorio sé que se los comentan por lo general. Cuando hablamos de aceros 1000 algo, son aceros al carbono, son hierro y carbono, se supone, nada más. Donde eso es lo que nos dice el 10 al principio, el 1000 nos dice que solamente hierro carbono, un acero al carbono, lo que se llama, y el 18 nos habla de la concentración de carbono. Entonces, el 18, esto va a decir que tiene un 0,18% de carbono. Fíjense que si lo vemos en el gráfico, en el diagrama hierro-carbono, tenemos 1%, 0,5, 0,25, 0,18 está por acá. Entonces, si nosotros vamos a hacer este ensayo, tenemos que optimizar la pieza completamente, tenemos que llevarla por encima de la temperatura A3, creo que sí, temperatura A3. Entonces, en este caso, está por encima de temperatura 3 para una concentración 0,18 es por encima de los 860 y algo grados centígrados. Hasta 900 grados lo podemos llevar para asegurarnos de que austenice completamente la pieza. ¿Está bien? Acá menciona las dimensiones de la barra. Vamos a hablar digamos, el setup del testeo. Vamos a setear el chorro de agua con un diámetro de chorro, una altura de chorro, tenemos un diámetro de 12,7 del chorro de agua, tiene que golpear desde la salida hasta el inicio de la pieza, tiene que haber 12,7 también. Si no estuviese la pieza, el chorro de agua debería llegar a 63,5 milímetros de altura. Todo esto lo vamos a ver ahora igual, pero es lo que va mencionando, digamos. Vamos a tener las formas de acomodar el chorro nuestro. Tenemos una válvula que va a permitir ajustar la presión del chorro y otra válvula que es la apertura y cierre rápido, digamos, del chorro. Entonces, con esta uno regularía más o menos cómo sale el chorro y una vez que lo tiene bien regulado, con esta otra lo abre directamente y sale todo de una. Una cosita, Germán. Sí, Carlos. Son todas medidas en pulgadas, es decir, estos ensayos fueron desarrollados en Inglaterra. Por ejemplo, 63 pulgadas creo que son 63,5 milímetros, son 3 pulgadas. Cada pulgada es 25,4 milímetros. Por ejemplo, el diámetro de la probeta decía 12,7. 12,7 milímetros en la jerga de las fábricas es media pulgada. Pero son todas medidas estándares, es decir, este ensayo estándar, como dijimos hace un ratito, para que los resultados se repitan y no haya ni temperaturas, ni flujos, ni distancias diferentes entre un ensayo y otro y podamos comparar con diferentes metales, producciones, países, etcétera. Listo. Excelente. Vale la pena la aclaración, digamos, porque son números raros quizás. Pero bueno, ahora fíjense que si no teníamos, como decíamos recién, si no tenemos un metal, va a tener que estar el chorro, para determinar la presión del chorro, va a tener que llegar a cierta altura. Después, todas las otras organizaciones, la boca del pico tiene que ser de tal diámetro, la base de la pieza tiene que estar al mismo diámetro que tiene que estar el pico, el diámetro de la pieza, el soporte. Entonces, todo esto está estandarizado para que sea siempre igual. En el caso de este metal, ellos definen la velocidad de enfriamiento en grados centígrados por segundo de acuerdo a la altura de la pieza. Esto es a modo referencial. Fíjense que pegado al agua vamos a bajar la temperatura a un ritmo de 315 grados centígrados por segundo
y en la parte de arriba de toda la pieza a un ritmo de 2,2 grados centígrados por segundo. Fíjense que... Sí. ¿Podés ir una filmina para atrás? Ahí está, esa. Hablábamos hace un rato qué es lo que enfría primero. Lo que enfría primero, o sea, imagínense, desde abajo, donde dice water supply, es donde sale el chorro de agua. Toca la base de ese bulón, de esa pieza, es lo primero que se enfría, entonces es lo que la parte primera que pasa de 925 grados a casi temperatura ambiente. Entonces ahí vamos a tener prácticamente 100% de martensita. ¿Por qué? Porque pasamos de austenita a 925 grados directamente en ese punto, en ese lugar, a temperatura ambiente. A medida que vamos subiendo digamos, vamos hacia arriba de la pieza, se va a enfriar cada vez más lento, porque el chorro de agua siempre va a incidir sobre la base, sobre la parte inferior. Entonces se va a ir difundiendo la temperatura mucho más lentamente. Entonces, como decíamos al principio de la historia, al principio de la clase, vamos a ver que la que está más cerca del enfriamiento tiene una mayor dureza y lo que está más alejado tiene una menor dureza. Esto representa para lo que es un eje, para lo que es una pieza desde el exterior hacia el núcleo, que luego lo vamos a ver en un ensayo de dureza, en un ensayo Rockwell. Y simplemente como acotación, si el material es muy duro, necesitamos elementos duros para realizar la impronta sobre el material. De ahí vienen los ensayos que son Rockwell, Rockwell C, Rockwell B, según lo que se utilice para penetrar la pieza. Si son metales blandos, aluminio, plomo, se utiliza otro tipo de ensayos como por ejemplo ensayos Brinell, que ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con las clases. Listo, Germán, disculpa. Bárbaro, bárbaro, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo se va enfriando y acá vemos más o menos el ensayo. Primero se calienta la temperatura hasta la temperatura de solarización y rápidamente se lo coloca en el... Ahora esto lo vamos a saltear, en un rato lo explicamos. Rápidamente se lo coloca en nuestro lugar de ensayo, cosa que no tenga mucho contacto con el aire y no se enfríe muy de golpe. Fíjense que ya teniendo todos los parámetros seteados con nuestra válvula de ajuste, digamos, directamente abrimos nuestra llave y ya estamos arrancando el testeo y empieza a ver cómo empieza a enfriar desde abajo hasta arriba. Eso lo vemos con la pérdida de luminiscencia que tiene la barra, digamos. Entonces fíjense que, claro, enfriar más de golpe, de abajo para arriba. De arriba lo que está sucediendo, la temperatura está bajando, aunque parezca que acá está subiendo el enfriamiento. Lo que va pasando interiormente en la pieza, recuerden que esto es a modo también de conocimiento, quizás de transmisión de calor. El frío no se mueve a ningún lado, sino que se mueve es el calor. Lo que estamos haciendo es moviendo el calor de arriba para abajo y que el agua se lo lleve, digamos. ¿Está bien? La transmisión de calor es de arriba para abajo y el agua se lleva el calor. Después, una vez que ya tenemos la pieza fría, vamos a lijarle, vamos a desbastarle un borde, que recuerden que el simple hecho de desbastarle el borde es para poder hacer los testeos ahí, para físicamente preparar la pieza para poder hacer estos testeos que necesitan que la superficie sea plana. Entonces... Es una rectificadora. Claro. La máquina es una piedra muy dura, que es como la piedra de afilar, la piedra de amolar, lo que hace, le come parte de la superficie y lo deja plano. Claro. Pues bueno, tenemos la forma de testear, la forma de hacer el ensayo de dureza es, fíjense que los primeros 25 milímetros se hace cada uno 1,5 milímetros y a partir de ahí se hace cada 3 milímetros. Esos son detalles, no creo que sean los de suma importancia, simplemente saber que se testea, se desbasta la pieza y se testea a lo largo de toda la longitud, digamos. Acá vemos, esta es la máquina, la testeadora, la del Rockwell C, digamos, fíjense que es un punzón, colocamos la pieza, vamos a ver acá cómo... con la pieza desbastada se la coloca,
Y esto vamos a empezar a pinchar en un punto, avanzar un poquito, pinchar en el siguiente punto. Ahí estamos. Antes de esto quería preguntarle si venimos bien a los chicos o tienen alguna duda del ensayo. No, va perfecto. ¿Va bien, Nicolás? Bárbaro. Buenísimo. Una cosita antes de que empezara. El primer ensayo, si ustedes ven la pieza ya una vez fría y ya con la rectificada de una de las caras para hacerla plano, se apoya en este durómetro. Tiene dos apoyos que están en tono casi rojo, ahí podemos ver esos apoyos. Lo que vamos a ver en el primer ensayo, si ven la punta, que es la que va a bajar, va a pegar, digamos, justo en el borde, entonces se va a levantar la pieza y ese ensayo no es tenido en cuenta, porque después si uno hace la continuación se va a dar cuenta que ese valor, el primer valor, está lejos de ser lo que estamos buscando, porque está mal apoyada la pieza. Listo, Germán, dale nomás. Bárbaro. Ahí fíjense lo que decía Carlos, se levanta un poco, eso es una falla del testeo, entonces supongo que se tiene en cuenta, ¿no? Pero Sí, después se grafica y te vas a dar cuenta que está claro, fuera de la campana de Gauss de lo que estamos haciendo. claro, esto nos da un 31 como algo y después saltaba cerca de 50, creo. Es decir, que ahí avanzamos. Esto lo debe tener estandarizado porque una vueltita es 1,5 milímetros, después serán 2 vueltitas. Si esta máquina se usa para estos testeos, estas cosas deben estar estandarizadas también. Entonces, bueno. Esto lo mostramos ahí una vez más para que vean cómo funciona nomás y avanzamos para el resultado directamente. Dice el salto que contaba Carlos, el salto que contaba del 31,6 al 50,6 del siguiente testeo. Él ya fue un testeo efectivo, una vueltita más, seguimos testeando. Finalmente nos queda la pieza marcada, esto es lo que habíamos comentado, del principio hasta los primeros 25 milímetros, lo hacemos cada 1,5 milímetros y a partir de ahí cada 3 milímetros nos queda marcada directamente la pieza. Y finalmente graficamos los valores que nos fueron dando a lo largo de toda la probeta. El primer valor que contaba Carlos recién, que es este 31,6, estaba por acá, y después a partir del 50,6, lo tiramos a la basura, no es representativo, y nos quedamos con nuestra curva. Ahora esta curva habría que compararla con la curva con las bandas de templabilidad para la 0, 10, 18, y en teoría, si está todo bien, las bandas deberían dar una por abajo y una por arriba sin ningún problema, y esta en el medio. O siempre puede estar más cerca de una banda, más cerca de la otra, pero lo importante es que siempre quede en el medio de nuestras bandas de templabilidad. ¿Alguna duda con el ensayo hasta ahora? Recién estaba lo que vos recién comentaste, el ensayo está en el medio de los dos máximos. A ver, claro. A ver si puedo. Bueno, no está acá nomás, pero estos son para otros aceros, pero en esencia es eso, digamos. Debería dar por el medio y las otras dos bandas por encima y por abajo. ¿Hasta ahora alguna duda antes de que pasemos al de Grossman? ¿Quedó un poco más claro el ensayo viendo el video, viéndolo de principio a fin? Sí, con el video quedó un poquito más claro. Bárbaro. La idea también es ir viendo toda la formación de austenita, que quizás desde un punto teórico es lo que más nos importa a nosotros. Los ensayos obviamente también, es algo que se toma tanto en el laboratorio, en la materia, son parte del temario, pero lo importante es ir conceptualizando toda la transformación, todo el temple en sí, no solamente los ensayos, por las dudas, ¿no? La idea es ir viendo el efecto de la martensita, cuando aparece más, cuando aparece menos. Entonces, bueno, los ensayos son nuestro medio para poder tangibilizarlo, pero la idea es mostrar un poco toda la transformación. No se queden solo con el ensayo, es lo que quiero decir. Bueno, el ensayo Grossman, el funcionamiento es algo muy similar, nada más que no tiene una probeta definida 100%, sino que lo que vamos a estar viendo es que una de las variables que tenemos es el grosor de la probeta. A diferencia del ensayo Jomini, que teníamos una probeta totalmente definida, donde
comparábamos la templabilidad de cada material. En esencia, esa tabla, de hacer la misma probeta siempre, no va a hablar de la diferencia que tenemos en el material en sí, porque si todas las condiciones son las mismas físicas, las condiciones son las mismas del medio de enfriamiento y todo, lo único que va a variar en esa pieza es la composición de la pieza como tal, ¿está bien? Entonces, variando la composición de la pieza nos va a decir que nos va a dar una referencia, una idea de la templabilidad del metal que estamos hablando, que estamos testeando. El ensayo Grossman tiene una distinción que es que, como decíamos recién, el grosor de la pieza es una de nuestras variables, entonces no solamente va a variar ahora la composición de la pieza, sino que si tenemos una pieza finita va a tener comportamiento distinto a una pieza gruesa del mismo metal. Ahora lo vamos a ver un poco mejor. Fíjense que lo que hablábamos antes acá, vamos a tener una probeta a la que enfriamos toda entera de golpe, en el medio de enfriamiento que sea, con agitación, sin agitación, eso dependiendo del metal que estemos testeando, lo que habíamos dicho antes, quizás alguna aleación en particular necesita un medio de enfriamiento más severo que otro, entonces usaremos agua agitada con sales o con algún aditivo, en otro quizás no necesita tanto como se enfriarlo al aire, y el temple se va a dar igual. Entonces, habiendo hecho esto en una pieza en toda su superficie, no solamente en la cara de abajo, que es lo que exige el de Grossman, vamos a cortarle una de estas láminas y vamos a empezar a testearla. Y lo que vamos a hacer es testear en una máquina muy parecida a la que vimos recién, un hidrómetro. Vamos a testear, vamos a plantear esta cruz, digamos, como hacen el testeo, y vamos a ir viendo que a lo largo de todo el diámetro, cómo va cambiando la dureza. Obviamente en los bordes va a ser bastante más alta que en el centro. Si el centro es lo último que enfrió, va a ser lo que menos duro sea. Y después, por otro lado, también vamos a ver si enfrió muy rápido, vamos a ver casos como en todo acá, digamos. Si tenemos una altura, una diferencia de dureza muy, muy grande, quiere decir que se enfrió lento. Si enfrió todo muy de golpe, o si es un material que era muy templado, quizás vemos curvas más planas, quiere decir que tiene casi todo se convirtió a la vez, mientras más plano. Si fuese plano 100%, a una cierta altura, quiere decir o que se convirtió todo en martensita o que nada se convirtió en martensita. Asumimos que sí, ¿no? Pero, digamos, si es plana, quiere decir que es la misma estructura en toda la pieza, entonces eso, o está todo martensítico o todo austenítico, una de las dos. O todo con ferrita y cementita en este caso, ¿no? Pues ya está a temperatura ambiente. Pero si tenemos una gran altura, quiere decir que efectivamente hubo una gran diferencia en el enfriamiento. Y esto puede ser porque el diámetro era muy grande o porque no. Ahora vamos a ver curvas para testearlo, para ver la diferencia. Cuando lo graficamos, lo vamos a ver en un gráfico como este. Vamos a tener todo el diámetro de la pieza, desde un lado hasta el otro, este siendo el centro. Y vamos haciendo todos los testeos. Fíjense que los puntitos están representados exactamente donde se midió. A veces coincide con la curva, a veces no. La curva una acción que se hace, para tener una idea, uno lo que consigue en el ensayo son los puntos, estos, y después busca una curva que se les acerque lo máximo posible para representar el comportamiento en ese diámetro. Acá nos va dando los valores de la dureza relativa, para ir teniendo idea. Este punto es 10 veces más duro que este punto de acá. Acá tenemos un valor de 1, acá tenemos 1. Este punto va a ser 10 veces más duro, la superficie va a ser 10 veces más dura que el centro. Ahora, lo que yo les comentaba hace un ratito, de decir cada material va a tener un comportamiento distinto, fíjense que acá estamos testeando metales distintos. En este caso vamos a testear un SAE 1045 y un SAE 6140, y después otro SAE 140 y tenemos ensayos distintos. Ahora vamos a ver por qué puede ser esto. Para empezar, estos dos ensayos son distintos, primero porque son metales distintos, ¿está bien? Nos van a dar distintas curvas. Si miramos un solo ensayo a la vez, vamos a ver distintas curvas que representan a distintos diámetros. En la curva de abajo de todo va a representar a una probeta de un diámetro de 5 pulgadas, la siguiente va a ser un diámetro de 4 pulgadas, la siguiente de 3 pulgadas, de 2 pulgadas, la última de 1 sola pulgada y una última de todas de media pulgada, ¿está bien? Entonces fíjense cómo cada una nos va dando distintos valores. Si se fijan, la dureza de la de 5 pulgadas varía desde, no tenemos los valores, como varía desde más o menos 20 a 25 en la escala Rockwell C. Después cada una va variando cada vez más. Quiere decir
que mientras más grande fue, más nos costó enfriarla. Fíjense que la de media pulgada varía desde valores de 50 a 60. Entonces, la podemos enfriar evidentemente mucho más rápido, vamos a tener un contenido de martensita mucho mayor. Si bien tiene su diferencia en el borde de la pieza, que sería esto es el borde de la pieza, esto es el centro de la pieza, si bien hay una diferencia entre el borde y el centro, vemos que tenemos evidentemente incluso un gran porcentaje de martensita en el centro, porque si no, fíjense que ningún otro valor llegó tan alto como el centro de la pieza de media pulgada. Entonces, el grosor de la pieza tiene una gran incidencia en la forma en que se enfría. Se va a enfriar mucho más rápido. Y podemos ir viendo el comportamiento dentro de un mismo material en distintos diámetros de piezas a enfriarse. Después, mirando otro material, supongamos que estos dos utilizan exactamente el mismo medio de enfriamiento, cosa de tener una comparación. Con el mismo medio de enfriamiento, quizás este otro metal logró mayores valores de dureza, o sea que era un material más templable, tiene mayor templabilidad. Esto asumiendo, no es que estos ensayos sean exactamente así, ¿no? Son ensayos aleatorios que uno encuentra en internet, pero a modo de simplificar sirven para testear esto. Entonces podemos ver que en un mismo medio de temple, asumamos, podemos tener durezas mayores. Quiere decir que el material va a ser más templado, tiene mayor templabilidad que este otro producto acá, porque logra mayores porcentajes de dureza, mayores niveles de dureza en toda la pieza. Por otro lado, fíjense que la pieza de media pulgada es prácticamente recta, que lo que decíamos antes, o sea que para ese material se logra una composición de martensita casi al 100%, si no es que al 100%. Fíjense que también, cambiando el medio de temple, estos dos van a ser los mismos metales, ¿sabes? 6140. Esto es muy probablemente que sea un cambio de medio de temple nomás, o sea, un cambio de forma de enfriado. Digamos, el metal es el mismo, pero cambiamos la forma de enfriarlo, nos va a dar valores distintos. Evidentemente, en la pieza de 5 pulgadas logramos una dureza menor, así que probablemente te corresponda a un medio de temple con una menor severidad de temple, es decir, un medio de temple de mayor severidad, un medio de temple de menor severidad de temple. Entonces, como que enfría menos, tiene la capacidad de sacarle menos calor a la pieza, y logramos curvas de templabilidad distintas. El comportamiento sobre el final es muy parecido, fíjense que la misma recta sobre el final de media pulgada, toda martensítica, o sea que es un metal muy templable, pero la templabilidad de los distintos diámetros va bajando. Después fíjense también que lo que decíamos hace un rato, que los puntos no siempre caen sobre estas curvas. Las curvas no es lo primero que vemos. Nosotros hacemos los ensayos y los ensayos nos dan los puntos. Los puntitos son los puntitos donde se hicieron los ensayos, así como veíamos en el video por acá. Estos puntitos que vemos acá son los que uno después va marcando acá, ¿está bien? Y son los que graban la tabla, digamos. Es lo mismo que en el Gemini, uno graba los puntitos, y una vez que tenemos todos los puntitos, buscamos una curva que represente esa transformación. No sé si el otro día comentaba, pero ya que estoy se los comento de nuevo, o sea, se lo comentaba a los chicos los martes, pero van a ir viendo que esto de trazar curvas con ensayos se ve en todas las materias, y tiene mucho que ver con, habrán visto en Física 2, creo que es la primera vez que lo ven quizás en uso, esto de la recta de los mínimos cuadrados, o no me acuerdo el nombre exacto, pero básicamente era buscar una recta, que teniendo un ensayo, buscar una recta que la recta cumpla la condición de ser la mínima distancia a todos los puntos. O sea que es como un promedio, una recta promedio del comportamiento que tuvimos. En ese caso es una recta, pero eso mismo se usa en todos los ensayos que vayan a hacer. Ustedes, estoy seguro, lo van a usar en muchísimas materias en toda la carrera. Y esto es lo que estamos haciendo acá, básicamente. Estamos buscando una curva que tenga la mínima distancia a todos los puntos. Esto es fuera de la materia, se los comento yo nada más por aportarles algo extra, que son formas que uno tiene de aproximar. Van a tener una materia que lamentablemente desde alumno se escuchan cosas medio negativas de la materia, que es la de, no me acuerdo el nombre exactamente, la matemática es esta que está en cuarto año, que sé que teóricamente puede ser medio quizás pesada y tiene un ritmo distinto, pero busca ver todas estas cosas, todas curvas de aproximación, todo como los fundamentos detrás de por qué estas cosas son válidas, digamos, y cómo hacerlas. Entonces es aproximar, es ver los puntos, ver estas curvas, cómo se acercan. Análisis numérico, exacto. Entonces ven varias cosas, pero entre ellas ven esto, y siento que es algo que quizás se pierde y es algo súper interesante, que está bueno prestarle atención. Yo no tuve oportunidad de hacerla en la UTN,
como no sé si te lo he contado, yo venía de otra universidad, entonces es una materia que me dieron por aprobada y nunca la pude hacer acá. Pero por los comentarios que escucho, el comentario pasillo es que quizás no se centran tanto en la materia y se pierde mucho, creo yo. Estaría bueno eventualmente reverlo, ¿no? Pero eso es comentario fuera de cátedra, se lo digo yo como compañero de estudiante nomás. Pero bueno, esto es importante notar que los puntos en todos los ensayos no coinciden 100% con la curva, sino que las curvas son aproximaciones al comportamiento, ¿está bien? Que es lo que uno después estandariza y arma las estandarizaciones, forma sus bandas. Obviamente en el ensayo en el de Grossman no vamos a tener curvas bandas de templabilidad como en el de Jominy, porque no son ensayos 100% definidos. Fíjense que para un mismo metal nos dieron curvas totalmente distintas. Y lo que hicimos fue variar el medio de enfriamiento. ¿Está bien? Entonces, sí, Carlos. Un pasito antes. Quizás vos decías las curvas no son los mismos puntos. No te olvides, este ensayo simple tiene un horno. El horno tiene disipación de calor. El pirómetro donde se ve el digital ahí también puede decir 925, pero debe tener un más o un menos. Claro. El tiempo que lo pones dentro del horno para que toda la masa de esa probeta llegue hasta temperatura. No sé, la temperatura del agua, donde vos enfriás, la temperatura del medio ambiente, la composición química. Vos hablabas hace un rato, decíamos una 0,18 de carbono. Puede tener 0,17, 0,19 de carbono. El durómetro, digamos, donde vos estás haciendo las muestras, capaz que digamos, donde vos estás perforando, donde vos estás marcando, el material tiene su tolerancia, el display tiene su tolerancia. Bueno, todo esto hace que los puntos no se repitan, por eso siempre se va a trabajar con un más o menos, y por eso los puntos, que es un poco lo que vos estás diciendo, no es una curva perfecta, ni los puntos van a seguir una línea que esté bajo una fórmula o algo por el estilo, sino que son aproximaciones, lo más aproximadamente que se pueda para hacer este tipo de ensayos. Listo. Exacto, eso mismo. Entonces, bueno, es importante ir viendo ya las cosas también, que esto, como les digo, son comentarios quizás extras que, como decimos con Carlos siempre, queremos no solamente darles la materia, sino darles un poco de conocimiento de todo lo que podamos. Pero bueno, entonces, como decía recién, no podemos tener este concepto de bandas de templabilidad aplicado al Grossman, porque fíjense que para un mismo metal tenemos unas tablas totalmente distintas que tienen que ver con el medio de temple. Entonces, no podemos tener algo definido por industria para este ensayo, pero sin embargo nos van a dar una referencia de cómo se comporta este material con cierto medio de temple, con su diámetro. Pero bueno, uno podrá buscarlo también, decir el enfriamiento de tal metal con tal medio de temple o hacer los ensayos uno también, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta de todo? Ahí Alan puso análisis numérico, supongo que es la materia que vos estás comentando. Sí. Una pregunta. Sí, diga. No entendí bien el gráfico. Las curvas, cuando son más alargadas, ¿cuál es la diferencia? ¿No? ¿Hablas de estas curvas acá? Claro. Sí, fíjate que la altura, la altura representa la dureza. Entonces, si tiene mucha diferencia, como en esta curva de acá, por ejemplo, en el borde del diámetro va a tener una dureza de casi 60 y en el siguiente, un pasito siguiente, tiene 35. Entonces, la curva, los puntos de la curva representan la dureza que tiene en ese punto, digamos. En este caso tiene una curva muy alargada, quiere decir que el borde enfrió muy rápido, pero es muy probable que la disipación de calor de la pieza no sea la mejor. Fíjate, si vos decís, si fuese una pieza que conduce muy bien el calor, enfriaría muy rápido la pieza. Entonces tendría un comportamiento más parecido a este. Que fíjate que una curva de una pieza de 1 pulgada, fíjate la diferencia que tiene. Podemos asumir, si quieres, asumamos que estos dos son el mismo medio de enfriamiento. Fíjate la dureza, cómo enfrió bastante más rápido la pieza, porque vemos cómo enfrió homogéneamente de acuerdo a la martesita que tenga. Esta, evidentemente, le cuesta mucho enfriar el centro de la pieza. Entonces, esta va a ser un metal que
no tiene una buena disipación del calor. Le cuesta mucho traspasar el calor del centro a la superficie. Suelen estar relacionados la transmisión de calor y de la electricidad, pero puede que sí o puede que no. Podemos hablar de calor seguro en este caso, pero es una pieza, un metal que evidentemente no transmite bien el calor. No serviría como una cacerola, por ejemplo. Una cacerola vos necesitas que transmita muy bien el calor, ahora sí que lo vemos bien. Pero lo más probablemente es que ya haya pasado eso. El borde, al estar en contacto con el agua, enfrió, o con el medio de enfriamiento, enfrió muy rápido, y el siguiente tramito, fíjate la diferencia que tiene, que enfrió bastante más lento. Porque sabemos que enfrió bastante más lento porque tiene una dureza mucho menor, la mitad prácticamente. Entonces hablamos de que tiene menos disipación de calor. Incluso después todo el centro está también lo mismo. Le costó mucho poder disipar todo ese calor. Lo disipó todo junto, pero muy lento. A diferencia de esta otra pieza que al toque empezó a disipar calor y limpió, digamos, se enfrió muy rápido y muy de golpe. ¿Más o menos se entendió el concepto ahí? Sí, perfecto. Y una pregunta más. Sí. Las distintas curvas son distintas probetas de diferente diámetro. Claro, son exactamente el mismo metal, pero una probeta de 5 pulgadas de diámetro. Esta va a ser una probeta de 4 pulgadas de diámetro, de 3 pulgadas, de 2 pulgadas, de 1 pulgada y media pulgada. Ya que va marcando el diámetro total. Y eso lo ves también abajo, digamos, ¿no? Esta probeta llega hasta acá, que es la de 2 pulgadas. Entonces, esto compara un mismo metal, probetas del mismo metal, pero de distinto diámetro. Entonces, uno puede ir sacando estos análisis solamente viendo la tabla. Fíjense que estamos hablando de la transmisión del calor que tiene este metal, que lo deducimos porque tiene una gran altura, para un mismo medio de enfriamiento tiene una gran altura, una gran diferencia de templabilidad. Entonces, de dureza, digamos. Entonces, podemos ir asumiendo estos casos, ¿no? Después también podemos sacar conclusiones, si supiésemos qué medio de temple es del medio de temple. En este caso, comparando estas dos, podemos comparar el medio de temple, qué tan efectivo es uno con respecto al otro. Mirando una sola, vemos ciertas propiedades. Comparando dos de un mismo material con distinto medio de temple, podemos saber diferencias del medio de temple. Comparando dos con el mismo medio de temple, podemos saber diferencias de los metales. Entonces, fíjense la cantidad de información que uno puede ir sacando viendo una sola tabla o viendo dos tablas donde sean comparables, digamos. O porque usas el mismo metal o porque usas el mismo medio de temple y más, ¿no? Eso está bueno verlo también. Lo que les contaba recién de la disipación del calor. Entonces, sí, lo que nosotros nos conviene para la elección de un material es que no sea una curva tan pronunciada como la que tiene la garra de un milímetro de diámetro, sino que sea como más uniforme y panseada. Tipo como las de abajo. Y eso va a depender también de qué es lo que vos busques, ¿no? Quizás vos buscás algo que sea, como decía Carlos, que tenga un borde súper duro y un núcleo no tan duro, y todo va a depender de lo que vos estés armando. Estos ensayos son ensayos de laboratorio, digamos, son ensayos para entender cómo son, y en el momento que vos estés en la industria digamos, uno no busca el material por sus propiedades, sino que no busca el material primero, sino que primero define lo que quiere armar, y una vez que tenés lo que querés armar, sabés cuáles son los requerimientos que tus materiales van a necesitar que soportar para armar lo que sea que estés armando, y en base a eso después buscar, dentro de todas las opciones, del abanico gigantesco de opciones de materiales que hay, qué material te conviene, no solamente por las propiedades, sino después meterle también costos, obtención, todo lo que hablábamos antes. Hola, Germán. Pero, sí, Carlos. Sí, es así, un bocadillo nomás. A ver, si el material, por ejemplo, se enfría en fracciones de segundos, tenés 100% de martensita y no es conveniente porque tenés un material muy frágil. Si el material se enfría muy lentamente, tenés, así como dijiste vos, 0% de martensita, tenés un material dúctil que se te va a deformar. Por supuesto, va a depender del uso final que vos estás concibiendo esa pieza. Pero está así como gran título, se considera un proceso de templabilidad óptimo cuando se obtiene un 50% de martensita. Es decir, después por ahí hay perdida una fórmula entre radio menor y radio mayor, o sea,
la parte del corazón de la pieza y la parte exterior para que dé un 50%. Esa pregunta está en alguna de las preguntas de los finales, donde cuando le preguntan cuál es el proceso óptimo de templabilidad, entonces te ponen opciones y muchos contestan que es el 100% de martensita. No es así. En la templabilidad, el proceso óptimo considera al 50% de obtención de martensita en una pieza. No, De todas sí, formas, sí, digamos, si uno precisa algo más duro, más blando, directamente lo podemos hacer por ese lado, según el uso final. Pero, vuelvo a decir, con el 50% de martensita el proceso de templabilidad es el óptimo. claro. Después, fíjense también que hay algunos casos simples que vamos a ver ahora, nombrar algo que ya habíamos nombrado de los ejes de los autos o de los engranajes, que no buscamos una dureza homogénea en toda la pieza, sino que necesitamos una dureza superficial distinta a la dureza del núcleo. Después, piensen en cuchillos de cocina también, como charlamos el otro día con Carlos, que un cuchillo de cocina, para empezar, es súper finito y tiene una transmisión de calor muy rápida por el simple hecho de que casi toda la pieza entera, casi todo el volumen del material casi toda la masa está en contacto con el enfriamiento. Entonces vamos a tener un metal que es muy probable que se temple casi al 100%, por lo finito que es, digamos, ¿no? Lo metemos todo en el medio de enfriamiento y cuando sacamos se enfrió casi todo al mismo tiempo. Y ahí no nos molesta mucho que el núcleo no sea blando, digamos. El cuchillo te interesa que sea duro, que sea bien filoso, que mantenga su filo. Son otras propiedades que la martensita se las va a dar. Es muy probable que el cuchillo lleve varios aleantes y demás también para hacerlo inoxidable o esto otro, y eso va a variar toda la templabilidad, pero un cuchillo se templa casi al 100%. Y eso fíjense que no va a estar sometido a tensiones muy grandes como las que hablábamos de un engranaje, un eje, y tampoco uno está doblando el cuchillo siempre, entonces no sería de gran problema. Sin embargo, fíjense que después también hay cuchillos flexibles y todo eso, pero bueno, eso otro cantar. Pero un cuchillo estándar, duro, digamos, se lo templa casi al 100%. Entonces siempre también es ver eso, ¿no? Ver lo que uno necesita. Quizás uno tiende a buscar el qué es lo bueno y qué es lo malo, para empezar a buscar, bueno, siempre voy a estar buscando esto, pero la verdad es que en esta materia hay que desprenderse un poco del pensamiento de qué es lo que yo busco, sino que es, primero, qué es lo que necesito y en base a eso buscarlo. Es todo muy variable y es todo muy dependiente de qué es lo que yo necesito con propiedad al final, ¿está bien? Eso a modo comentario también. No sé quién había preguntado, pero más o menos aclaramos un poco. Sí, era nada saber el tema de cómo se comparaban las curvas, que es en función de lo que te pide como necesidad de material. Pero sí. Claro. O bárbaro. Después, lo otro que vamos a empezar a hacer alguna consulta, una duda antes de pasar del tema. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es introducir un poco también un tema que vamos a entrar más a fondo en la clase que viene, pero que no deja de ser importante ya empezar a verlo porque digamos, cuesta quizás hacer la cabeza respecto a. Así que la idea es mostrarles un poco lo que son las curvas de transformación. Ahí estoy abriendo un segundo, Vieron que siempre hablamos de la velocidad de enfriamiento, que se enfríe rápido, que se enfríe lento. Vamos a mostrar qué tan rápido hay que enfriarlo y por qué y cómo se lee eso en un diagrama, digamos. Espérenme que me tengo que unir acá. Listo. Ahí está, ahí se ve.
profe. Esto va a ser lo que nosotros llamamos la curva TTT, es la curva temperatura, transformación y tiempo, ¿está bien? O en el orden que quieran, pero es la curva de las 3T, digamos. Esta curva nos va a decir qué transformación arranca con cierta velocidad de enfriamiento. Si lo enfriamos a cierta velocidad por tanto tiempo, ¿qué nos va a dar? Que no. La curva es. La curva tiene dos partes. Esta va a ser la primera parte, vamos a definirla por ahí. Y una segunda parte, esta de acá, que representan los inicios y fines de transformación. El momento que uno. Ahora vamos a ver cuando digo cruza, qué es lo que cruza y cómo cruza. Pero el momento que uno cruza una curva, arranca una transformación y cuando termina de cruzar, termina esa transformación y queda lo que quedó. ¿Está bien? Para el caso de vamos a ver puntualmente el tema del temple. Esto es una introducción, no lo vean muy a ciencia cierta pleno todavía, porque vamos a verlos varios juntos. Vamos a ver que de templado hay un par de templados distintos, entonces vamos a verlos todos juntos y las características de cada uno y demás. Así que lo de hoy es una aproximación a entender y leer un poco el gráfico antes de pasar a ver los casos concretos de cada uno. Después, fíjense que en algún momento habíamos hablado de perlita fina, perlita gruesa también. Eso lo vemos acá, tiene que ver con la velocidad de enfriado. Si enfriamos muy rápido nos da uno, si enfriamos muy lento nos da el otro. Y después, bueno, fíjense, arranco a leerlo más o menos de una. Y decimos, del lado izquierdo tenemos la temperatura y vamos a hablar de una austenita 100% completa. Planteamos, esto no nos dice qué metal exactamente es, pero fíjense que pone que a partir de la temperatura de los 121 grados, asumamos que tenemos un neutectoide, asumamos que tenemos justo esa concentración, cosa que estamos viendo solamente ese y no nos mareamos. Entonces, con una temperatura por encima de los 723 grados, vamos a tener una autorización completa. Lo que ellos hacen, dicen, bueno, nuestra temperatura de inicio son los 800 grados, tenemos una pieza a 800 grados, que está totalmente austenizada, la tenemos a 800 grados, venimos acá y acá empezamos a enfriar. Entonces, cuando la metemos en el medio de temple, empezamos a contar, por un lado, el tiempo, y por otro lado, vamos a ver que a medida que avanza el tiempo, baja la temperatura. Tiene una cierta velocidad de enfriado. Eso es lo que nos da el medio de temple, ¿está bien? Entonces, vamos a empezar a bajar por esta curva. Esto quiere decir que bajamos esto, quiere decir que en este tiempo bajamos esta temperatura. Eso nos da el medio de temple, ¿está bien? El medio de enfriamiento. Entonces, la idea es, si nosotros queremos hacer un templado, queremos pasar de austenita a martensita. La martensita tiene una región definida, que es esta de acá abajo, que es la región de inicio de transformación martensítica y fin de transformación martensítica. O sea que si queremos templar nuestra austenita, deberíamos, sin tocar ninguna otra curva de transformaciones, deberíamos venir desde nuestra austenita 100% completa, pasar por estos dos puntos, ¿está bien? Es por eso que hablamos de un enfriamiento bastante rápido. Fíjense que acá no se ven las letras, que ya no lo dicen exactamente, pero esta parte de acá representa una transformación perlítica, o sea que si enfriamos a un ritmo donde la curva de enfriamiento cruce estas dos curvas, lo que está diciendo es que acá empiezan a formarse en perlita y acá se termina de transformar en perlita. Eso quiere decir que esta transformación del medio sucede dos cosas. Una, disipación de carbono, le estamos dando tiempo suficiente a que el carbono difunda, difusión, que difunda el carbono y se formen los carburos y se formen las ferritas, formando perlita efectivamente. Entonces, eso es lo que sucede a partir de esta, y en esta, si enfriamos a este ritmo, por ejemplo, que es bastante lento, dice que en este punto enfriamos. En este tiempo, enfriamos solamente esta temperatura, que es poquito. Si estamos hablando de un enfriamiento rápido, o sea, una curva de mayor pendiente, vamos a ver que enfriamos en muy poquito tiempo, mucha temperatura. Entonces, eso es lo que hablamos cuando decimos de un rápido enfriado para obtener martensita. Entonces, la idea es, si nosotros enfriamos en un punto en el que tocamos esta curva, no vamos a decirlo feo, pero medio como ya lo estamos arruinando. Entonces, ya estamos teniendo otra transformación que no queremos. Tenemos que enfriar lo suficientemente rápido para que vaya directo a martensita, ¿está bien? Entonces, enfriamos suficientemente rápido para que arranque la transformación martensítica y seguimos enfriando hasta que ya no se transforme más en martensita y nos va a quedar la transformación que se haya dado. Ahora, si queremos, supongamos que queremos enfriar muy rápido hasta este punto y después cambiamos el medio de enfriamiento, supongamos que tenemos la pieza metida en agua, desde acá hasta acá, y acá la sacamos del agua, queda en el aire, va a cambiar el medio de enfriamiento, quizás podemos tener un comportamiento así. Entonces, tenemos más tiempo dentro de una transformación martensítica,
y quizás podemos obtener más martensita. Todo eso se va a estudiar dependiendo del caso, dependiendo del metal. Todas estas curvas obviamente van a ser distintas para cada metal. En este caso estamos viendo una, parece ser para un hierro de alguna concentración de carbono definida. Parece ser el eutectoide porque vemos los 923 grados como temperatura de utilización. Pero cada uno va a tener su curva distinta, ¿no? Estos son estudiados también. Pero la idea es ir viendo más o menos cómo se lee el gráfico y medimos el tiempo, los cambios de temperatura que vayamos teniendo y qué curvas va cruzando, qué curvas no. ¿Está bien? Entonces, como les decía, después vamos a tener algunos medios de algunos tipos distintos ya definidos de enfriamiento, algunos procedimientos que nos van a dar un temple distinto a otro. Tenemos el Mark Tempering, el Aus Tempering, tenemos templados distintos y después tenemos transformaciones distintas. Pero bueno, eso lo vamos a entrar más a fondo en la clase que viene, pero no quería dejar la oportunidad de introducirles el gráfico, más o menos ver qué es lo que se hace con él, cómo se lee, qué significan las curvas que crucen o no crucen, y un poco de eso nomás, ¿no? Después vamos a darles un gráfico que tiene definidas las áreas. En este área es perlita, no me acuerdo si era perlita fina, creo que es en la parte de arriba, perlita gruesa del lado de abajo. Vamos a ver la vainita, vamos a ver un par de cosas más que hay que están dando vueltas. Lo importante es saber que tenemos autorización completa y por este lado tenemos la transformación martensítica, que es lo que vimos hoy, más que nada. ¿Se entendió, más o menos? Profe, Sí, igual, perfecto. vamos a verlo de vuelta en otras clases. Esto sí, esto es un tema que va, toda la clase que viene es todos tratamientos térmicos. Vamos a ver bastante más de lo que es solamente temple. O sea, hoy la clase fue dedicada a temple, el apunte de la clase de hoy, para que vayan haciéndose la cabeza alrededor de un tratamiento térmico y en específico el temple, que es uno muy importante. La clase que viene van a ver que son varios, algunos son más simples, no son tan engorrosos, conceptualmente son más simples también, pero bueno, queríamos darle esta aproximación. En todos los tratamientos vamos a introducir este gráfico, lo vamos a mostrar y vamos a ver cómo se comporta en los que es pertinente. Digamos. O sea, en algunos tratamientos térmicos ni siquiera importa, este gráfico ni se usa. Pero esto, bueno, esto de ahora es una leve introducción al gráfico, o sea, cuando se los dé, sepan más o menos qué significa, cómo se lee y no entren sin nada en las manos a verlo de una, sí, que quizás suena medio intimidante verlo y no sabemos qué es lo que está sucediendo. ¿No? Una cosa, ¿puedo hablar? ¿Terminaste, Germán? Sí, estamos. No, sí, repetir lo mismo que dijimos el día martes. Todo lo que es el aula virtual, ahí van a encontrar todos los apuntes, que es la parte, digamos, escrita, si quieren llamarlo de alguna manera, a todo lo que se está presentando en este momento. Lo que es templabilidad lo van a encontrar en los diagrama hierro-carbono, guión templabilidad. A continuación del diagrama habla sobre templabilidad. Y después hay una sección pura y exclusiva de templabilidad y luego se complementa, como dijo recién Germán, dentro de todo un paquete que son los tratamientos térmicos. Ahí van a encontrar lo que es templabilidad propiamente dicha. Entonces, van a tener que entrar a cada uno de esos apuntes como para poder ir ampliando todo esto que se está explicando en este momento. Van a encontrar diferentes formas de enfriamiento, van a encontrar características de la templabilidad, un poquito más de Jomini, simplemente para ampliar los conocimientos. Esto, recién Germán lo dijo, es para que cuando uno empiece con estos temas no se encuentre, digamos que no sabe nada o por lo menos que no ha recibido ninguna información. La próxima clase ya vamos a ver un poquito más en detalle el diagrama TTT, transformación temperatura-tiempo, y seguramente creo que vamos a ver temple y revenido, y el otro será recocido, tratamientos térmicos de recocido. Vamos a ir de a poco, pero hagan hincapié en que por lo menos vayan mirando lo que les envía Germán, y por otro lado,
leyendo lo que está en el aula virtual, que es la base de los parciales y de los finales, fundamentalmente. De parte mía, no sé si querés agregar algo más, Germán. No, de parte mía estamos. Quizás saber cómo le fue en el laboratorio el otro día. Yo ahí, el Sackman ya me mandó los links de las clases de Meet para los siguientes laboratorios, así que se lo voy a estar mandando, probablemente ahora un ratito se los mando, a modo de recordatorio para que tengan ahí un evento ya con el link puesto para saber que tienen el laboratorio, creo que el de ustedes es el 2 de julio, creo que es, ya les confirmo. Sí. El 30 de junio y el 2 de julio son los siguientes dos laboratorios de las dos comisiones, así que ahora les mando el evento. Ese día no tendremos clases teóricas, como costumbre, salvo que pase algo, pero en teoría no tendremos clases teóricas. Así que bueno, yo ahora un rato les mando la invitación, ya se lo guardan como recordatorio para asistir al laboratorio. No sé si alguno tenía alguna consulta, alguna duda de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, o de cualquier cosa también, o temas anteriores, ningún problema. Una pregunta ya. Sí. ¿Cómo se distingue si un producto es de calidad o solamente tiene que cumplir los estándares? Se supone que uno... Carlos. Déjame meter un bocadillo. Comprás un producto en China y lo vas a encontrar el destornillador con los colores, la forma, la punta, tipo Philips o tipo plana, te va a parecer espectacular. A la segunda vez que apretás un tornillo te quedás sin punta. Ahí tenés, digamos, por su exterior no vas a poder determinar ni recibir información visual si es bueno o si es malo. Seguramente, como les pasa a muchos, me incluyo, que vas a comprar el destornillador, el chino cuesta 80 pesos y el Baco o el alemán te va a costar 150. Y vamos a comprar el chino casi con seguridad. Pasa por ese lado. En su forma, en su exterior, no hay manera de determinar si realmente es buena la calidad, regular o mala. Está bien. No sé Claro, si se entendió. ¿Apuntabas a eso, pregunta, u otra cosa? Sí, más o menos eso. Después también, Franco, a nivel industrial, a nivel industrial hay dos cosas quizás. Uno han escuchado hablar de las normas ISO y demás, son normas que son un sello de calidad quizás para las industrias. Entonces uno dice, bueno, yo le compro tal material a tal proveedor que está certificado, me lo da certificado con una norma y con todo, entonces yo ya puedo asumir que esto realmente tiene la calidad que estoy comprando. De todas formas, siempre se suele hacer un testeo igual de efectivamente chequear que lo que sea que estoy comprando sea efectivamente lo que estoy comprando y que cumpla las condiciones. Entonces, uno de los testeos que se puede hacer quizás es este de acá, ¿no? Es preparar una probeta a modo de ejemplo. Hay muchísimos testeos dependiendo qué estás comprando, para qué harás tu testeo. Pero supongamos que te importa la dureza del metal y todo, y podés armar una probeta de Jomini y hacer el testeo y efectivamente ver si cae dentro de la banda de temporalidad de tu material, sabés que más o menos vas a estar en el rango de lo que compraste y está bien. Es un chequeo tuyo interno, un control de calidad de insumos que van a ver que se los exigen, se hacen, para asegurar que compraste efectivamente, que pagaste lo que querías comprar. Después, por otro lado, lo que les decía de calidad recién, en su momento uno tenía que testear todo lo que entre porque no sabía, no había sus normas, no había estas certificaciones de calidad ni nada. Entonces el proveedor te decía, no, bueno, yo te vendo este metal, pero quizás no. Entonces testeabas todo para asegurarte que sea. Las normas ayudan mucho con eso porque al estandarizar todos los procesos, las normas buscan estandarizar todo. Así como hablamos de las normas SAE o IC que buscan estandarizar la composición de los metales, uno tiene las normas de producción, las normas de calidad que buscan estandarizar todos los procesos para garantizar cierta calidad y que siempre se obtengan los mismos resultados o los más próximos posibles. Entonces, cuando uno
si vos vas a elegir un proveedor, como decía Carlos recién, quizás compras a un proveedor que no esté certificado y después compras a otro que sí esté certificado y vas a notar una gran diferencia. El que esté certificado te va a salir, sí o sí te va a salir más caro, porque el hecho de tener todo certificado y todo normalizado es caro, tener todo bien ordenado y todo termina siendo un proceso más caro de producción, entonces el precio evidentemente de ese va a ser mayor, pero a la vez te garantizás cierta calidad, que depende de lo que estés haciendo, en general siempre te termina saliendo más barato comprar el insumo que está normalizado, que está estandarizado, el que ya te garantiza la calidad. No, porque si no, imagínate que si compraste uno que no, después vas a hacer tu proceso y estás en la mitad del proceso y no tenés que tirar toda la basura porque no te sirvió. Entonces es todo engorroso. Después suponete que sí compraste, hiciste el testeo de calidad, sí sirvió y todo, pero se te termina siendo más caro. Entonces lo recomendable es comprar a proveedores que estén certificados por norma, después también hacer tus chequeos internos de control de calidad de insumos. Son todos medios que uno tiene para efectivamente ver si compró o no lo correcto, digamos. Y esto aplica a casi cualquier insumo y casi cualquier material. Por eso dentro de la industria también, uno no se compra, como decía Carlos recién, uno si compra un destornillador no va a estar quizás haciendo los testeos de dureza en la casa del destornillador, pero sí puede trasladar estos conceptos a la compra de cada uno del día a día. Quizás vos ves que compraste la cajita que dice certificado para algo y te va a dar, ya de hecho que tenga algún tipo de certificación, te va a dar un poco más de confianza que a uno que no. En el caso de un destornillador, bueno, si compras, como decía Carlos recién, la marca no solamente tiene precio por ser de marca o lo que sea, que siempre tiene el agregado, sino también suelen tener asociados estos niveles de calidad certificados, digamos. Pero eso, comentario. Claro, se entendió, se entendió. Gracias. Excelente. Pero bueno, si ya sí, no sé si alguien quería decir algo. Bueno, salvo que alguno tenga alguna consulta, alguna duda más, la clase la damos por terminada. No sé si faltaba algo, Carlos, si querías acotar algo también. No, simplemente, o sea, todo lo que decís es cierto. Alguna clase vamos a charlar sobre lo que, sobre la realidad, las normas y todo eso, pero eso es para no digo una clase entera, pero da para hablar ejemplos, cosas que se pueden realizar, cosas que se pueden comparar y todo eso. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Nos quedamos vos y yo,